Saludos a todos nuestros amigos, es un verdadero placer nuevamente estar acá con ustedes en este día domingo. Es el día del Señor, el día para poder glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, primer domingo que estamos compartiendo en este año la palabra de Dios y es un verdadero gusto regresar a hacerlo. Ya hemos recibido preguntas, ¿verdad? Ya nos habían estado enviando mensajes y preguntándonos cuándo es que iniciaríamos nuevamente y aquí estamos con el propósito de poderles servir a través de la palabra de Dios, de poder compartir con ustedes en este día domingo y también los vamos a invitar para que nos acompañen los días miércoles. Estamos contentos, estamos agradecidos y nuevamente ayer pusimos un pequeño mensaje para introducir lo que eran nuestras actividades y compartir con ustedes acerca de nuestro trabajo. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos aquí en Canadá, en los Estados Unidos, en México, Guatemala, El Salvador, donde quiera que nos acompañe, que Dios lo bendiga nuevamente, que tenga un excelente año 2021, que Dios lo bendiga, lo proteja, lo cuide y que supla sus necesidades. Queremos compartir la palabra de Dios, queremos ir con calma, queremos pedirle de favor que tenga paciencia, queremos ir paso a paso con la palabra de Dios, no hay prisa. No queremos correr, no queremos terminar el estudio en 15, 20 minutos y dejarlo a medias. Preferimos ir cortando los estudios y continuarlos la siguiente semana. Si nos lleva 2 domingos, 3 domingos, lo vamos a hacer con el único propósito de que le quede claro, lo pueda entender y que Dios hable a su corazón. Así es que vamos a estar haciendo esto en este mes de enero. Queremos compartir palabra de Dios con usted en lo que resta de este mes. Que lo anime, que lo fortalezca, que Dios hable a su corazón, que Dios lo guíe para poderle hacer frente a este 2021. Seguimos en una crisis, no ha cambiado, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero lo que sí sabemos es que Dios no cambia y que Dios nos va a bendecir y que Dios sigue en absoluto control. Así es que lo invitamos, acompáñenos cada domingo para que vaya tomando toda la enseñanza junta, porque vamos a iniciar en este día y vamos a continuar el próximo domingo y el resto del mes con este tipo de enseñanza. Palabra de Dios para fortalecernos, para animarnos, para hacerle frente al año que estamos iniciando. Y lo mejor para nosotros es que sea Dios a través del Espíritu el que nos hable, el que nos guíe, el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué camino seguir, para dónde vamos, de qué tenemos que dejar atrás, cómo nos tenemos que enfocar hacia el futuro, vivir el presente, enfocándonos al futuro, siempre confiando y dependiendo en la palabra de Dios y en la presencia del Padre Celestial. Lo que me sostendrá en el año nuevo, vamos a compartir este tema en este día y el próximo domingo continuaremos con él. Lo que me sostendrá, ¿qué es lo que va sostener tu vida? ¿En qué te sostienes? ¿Cómo le harás frente? ¿Cómo lucharás en este año? ¿Qué es la ayuda que llegará a tu vida? Y de eso queremos compartir en este día. Nuevamente, bienvenido. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Lo invitamos a que nos siga enviando sus comentarios, que participe en nuestra página de una manera activa. Envíenos sus comentarios, envíenos sus peticiones de oración y vamos a estar orando por ustedes y esperando que todo lo que hagamos a través de esta página durante este año, lo importante es que sea de bendición para tu vida. De manera personal, en tu familia, con tus amistades, que puedas compartir, nos da un gran gozo, es una gran bendición ver a nuestros amigos que se están uniendo en la página y que inmediatamente están compartiendo, ya sea las oraciones o la palabra de Dios que compartimos, la comparten con más gente y eso es de gran bendición para nuestra vida. Así es que saludos, vamos a la palabra de Dios, siempre lo motivamos, tenga la Biblia a la mano, lea la Biblia constantemente, lea la Biblia todos los días, medite en la palabra de Dios y hagamos oración, pongámonos en oración también todos los días. Que el Señor lo bendiga. Vamos al Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo 41, un solo versículo, vamos a meditar en la palabra de Dios y dice así, Isaías capítulo 41 y versículo 10, y la palabra del Señor dice así: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Primeramente, no temas, porque yo estoy contigo. Es importante que nosotros, cuando estamos estudiando la palabra de Dios,
de alguna manera simple y sencilla. No quiero pasar mucho tiempo hablando de aspectos proféticos. Es un libro profético, pero también es un libro histórico. Tiene mucha historia, especialmente del pueblo de Israel. Profético porque nos habla de acontecimientos por venir, pero histórico porque nos está hablando de la vida del pueblo de Israel. El profeta Isaías está llevando un mensaje específico que Dios le dio para llevarle a su pueblo, al pueblo de Israel. Sí, está la carta, el libro, la enseñanza primordial y antes que nadie está dirigida hacia el pueblo de Israel. Y es importante que nosotros siempre entendamos eso, pero de alguna manera la palabra de Dios llega a nosotros, es aplicable a nuestra vida, es la manera que Dios se comunica a nuestra vida, pero es importante siempre reconocer que en este momento Isaías le está escribiendo al pueblo. Las circunstancias por las que les está escribiendo es porque les quiere exhortar acerca del pecado, de arrepentirse del pecado, de las consecuencias del pecado que está cometiendo el pueblo. Y les está haciendo advertencia y los está preparando porque muy pronto iban a entrar a cautividad, iban a irse cautivos. E Isaías les está hablando eso, les está exhortando a arrepentirse, a dejar el pecado y de alguna manera también los está preparando para una cautividad que tenían que enfrentar. La primera parte de este libro de Isaías nos habla de eso. La segunda parte ya va hablando acerca de las promesas de la presencia de Dios durante esa cautividad. Y también de las promesas y de la presencia de Dios después de la cautividad. Cuando nosotros entramos en un problema, no entramos solos. Cuando nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que creemos en el Padre Celestial, nosotros los que tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, sabemos que tenemos que entrar en momentos difíciles en la vida porque es parte de la vida y también tenemos que pasar prueba y tribulación. Pero una cosa también estamos seguros, Dios entra con nosotros. Dios no se queda fuera de esa tribulación, Dios no se queda fuera de los peligros, Dios no se queda fuera de las necesidades, Él camina con nosotros y eso es lo que vamos a ver aquí en este momento, lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Les están dando una advertencia: arrepiéntete de tu pecado, vas a entrar en una cautividad, es decir, un castigo como consecuencia del pecado, pero al mismo tiempo el profeta les habla de la presencia de Dios durante todo ese cautiverio, lo cual es importante. Es importante para nuestra vida el saber que Dios nunca nos va a dejar, porque así lo ha prometido. Estamos al inicio de un nuevo año y el nuevo año trae muchas cosas consigo. El nuevo año trae nuevos retos. Probablemente tenemos nuevas metas. Mucha gente en estos países del norte hace muchos propósitos al iniciar el año. Voy a estudiar más, voy a leer más, voy a ir al gimnasio, voy a empezar la dieta, voy a hacer cambios en mi vida que me beneficien emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Es un nuevo año y todos iniciamos así, con ese nuevo deseo, con esas metas, con esos retos, pero al mismo tiempo también en un nuevo año se pueden presentar necesidades, podemos encontrar alegrías, podemos encontrar tristezas en el nuevo año que vamos a vivir, podemos enfrentar triunfos y al mismo tiempo podemos enfrentar fracasos. Hay una gran cantidad de cosas especiales que pueden pasar en este año, hay nuevas expectativas. Aún a pesar de que hay cierta monotonidad, que somos monótonos en nuestra vida, regresamos al trabajo, regresamos constantemente a las labores diarias que tenemos en todos aspectos, pero también hay expectativas, hay cosas que estamos esperando que sucedan y hay cosas que no sabemos qué es lo que va a suceder. Siempre habrá acontecimientos nuevos en cada año que iniciamos. Hay muchas cosas que no tenemos idea. No tenemos idea de qué es lo que va a suceder en este año que estamos iniciando. De manera general y de manera personal hay muchísimas cosas que no controlamos. Seguimos en medio de una crisis. Aquí en Canadá incluso es más grave la situación que lo que fue al inicio de la pandemia, ya por el mes de marzo. Estamos en una situación mucho más crítica. Es mucho más difícil. Estamos en una crisis y no sabemos cuándo va a terminar. Ya iniciaron las vacunas, pero van sumamente lentas. Para cuando terminemos, que ese es el plan del sistema, terminar allá por el mes de septiembre, que todos los que deseen
ser vacunados, para septiembre ya habrán terminado, pero no sabemos los resultados, no sabemos si en diciembre nuevamente necesita la gente ser vacunada, no sabemos si la primera gente que se está vacunando necesita para septiembre otra vez ser vacunada, no sabemos, hay muchas preguntas en las cuales no tenemos las respuestas. Hay muchas cosas que no sabemos qué es lo que va a suceder de manera general. No tenemos el control de esa pandemia. Hacemos algunas pequeñas cosas para tratar de no contagiarnos y afectar a más gente, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. De manera generalizada, no sabemos qué sucederá con los trabajos, no sabemos qué sucederá con nuestra salud, no sabemos las necesidades que vamos a enfrentar. Hay muchas cosas en que no tenemos absoluto control, no tenemos control del futuro. No tenemos control de qué es lo que va a pasar el día de mañana, el lunes cuando iniciamos nuestras actividades. No sabemos qué es lo que nos espera, no podemos saberlo, no tenemos ese poder y esa capacidad de conocer el futuro. Solamente Dios sabe. Él es el único que perfectamente sabe lo que va a suceder mañana. En el mundo entero y en nuestras vidas personales, en nuestras vidas individuales, solamente Dios conoce lo que va a suceder. No tenemos control, no sabemos cómo vamos a terminar este año, si es que lo terminamos, no sabemos muchísimas cosas que van a suceder el día de mañana, solamente Dios sabe perfectamente qué es lo que va a suceder. Para la gran mayoría de nosotros el futuro, la incertidumbre, lo desconocido o aquello que no controlamos provoca temor. Nos provoca temor aquello que no tienes control, por lo mismo que te estoy mencionando. No sabemos qué va a pasar en este año. Vivimos en esta crisis y no solamente es el aspecto físico, es ahora el aspecto emocional para mucha gente, es el aspecto material para mucha gente que ha perdido su trabajo. Hay una gran incertidumbre, entonces no tenemos control y todo eso de alguna manera nos provoca temor. Los cambios, los inicios en nuestra vida, los nuevos inicios que nos hemos propuesto o los cambios radicales que tenemos que hacer en nuestra vida, en muchas personas nos provocan temor, la incertidumbre, no conocemos qué va a suceder. Recuerdo hace más de 25 años cuando decidí salir de México y venirme a Canadá. Ese siempre fue mi sueño, de venirme a vivir a Canadá. Yo soñaba y pensaba y platicaba con mi familia y decía, me quiero ir a Canadá. No sabía por qué y no te puedo dar la razón específica de por qué mi deseo siempre fue venir a vivir a este país, pero ese era mi anhelo. Quería dejar todo, quería dejar la vida que estaba llevando, quería hacer un cambio radical y mi deseo era venir a Canadá. Algún día te voy a platicar todo el testimonio de cómo es que llegué y todo lo que ha sucedido en más de 25 años que tenemos de vivir por aquí. Pero recuerdo cuando ya estaba yo en la frontera, antes de salir de México, llegué a Estados Unidos, viví mes y medio en los Estados Unidos, pero mi deseo era venir aquí, a Canadá. Así es que una familia fue y me dejó exactamente en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Es decir, que no tenía yo la más mínima idea hacia dónde caminar. Ellos me dejaron ahí y esta familia que me dejó vivía a más de 4 horas y media de distancia. De donde ellos vivían a donde me dejaron había más de 4 horas y media de distancia manejando. Es que estaba yo en la frontera entre el estado de Washington y Canadá, aquí en la provincia de la Columbia Británica, cerca aquí ya de Vancouver estaba yo y no sabía qué era lo que iba a hacer. No tenía ninguna amistad, no tenía ningún contacto, no tenía familiares, no tenía el idioma, no sabía dónde iba a dormir, dónde iba a cenar, no sabía absolutamente nada. Estaba en la frontera de 2 países totalmente desconocidos. Si hubiera estado en la frontera entre México y Estados Unidos, hubiera sido más sencillo, porque si me da temor me regreso a México, no hay problema. Ahí controlo, ahí tengo conocimiento, puedo preguntar, me puedo comunicar, puedo viajar, puedo regresarme a mi casa. Pero estaba en medio de 2 países totalmente desconocidos para mí en la frontera. Y tenía que esforzarme, tenía que atreverme, tenía que cruzar esa frontera. Tenía que pedir ayuda de cómo poder llegar. Te repito, algún día te platicaré toda la historia, te daré un testimonio de todo lo que Dios ha hecho por mí. Pero da temor. La incertidumbre, la inseguridad. ¿Dónde voy a dormir? ¿En qué casa voy a quedarme en esta noche? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde me voy a cubrir?
Y surgen las preguntas de nuestra vida y toda esa incertidumbre y todos esos cambios y todos esos inicios nos provocan algún temor. Lo desconocido nos provoca temor. Porque nos gusta tener control de las cosas y todos esos cambios nos provoca ese temor, esa inseguridad en nuestras vidas. Los fracasos, los viajes largos que tenemos que hacer, las enfermedades, los problemas financieros. Perdemos el trabajo, inmediatamente pasa por nuestro corazón, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy a pagar mi casa? ¿Cómo voy a pagar mi comida? ¿Cómo voy a pagar la escuela de mis hijos? ¿Por qué? Porque nos entra ese temor, la inseguridad en la que vivimos en algunos países nos provoca temor. Toda esta situación, toda esa incertidumbre, toda esa expectativa de algo nuevo que no conocemos qué va a suceder y que no controlamos, todo eso de alguna manera nos roba la paz y provoca en nuestra vida temor. Nos provoca temor. Y de alguna manera podemos decir que esto es natural, es parte de nuestra humanidad. Nos gusta como seres humanos la estabilidad, nos gusta estar tranquilos, nos gusta estar bien, tratar de tener cierta paz, cierta estabilidad en el hogar, económicamente estar bien, físicamente estar bien, emocionalmente estar bien. Nos gusta tener un balance. Cuando algo se pierde de eso, nos roba la paz y nos da temor porque no sabemos qué sucederá. De alguna manera es natural, podemos decir que esto es parte de nuestra humanidad, sentir ese temor, esa angustia, esa preocupación, porque nos gusta la estabilidad, nos gusta tener el control de las cosas. Y cuando perdemos esa estabilidad y cuando perdemos ese control, nos provoca temor. El problema que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, es que siempre hemos querido nosotros depender de nosotros mismos. Queremos depender de nuestras capacidades, nos sentimos totalmente autosuficientes. Y esto no siempre funciona. No queremos decir que no utilices tu inteligencia, tu fortaleza, tus bienes materiales para tratar de hacerle frente al futuro de ninguna manera, pero no siempre funciona, no siempre saldrán las cosas como tú lo deseas y como tú quieres. Somos personas que queremos depender de nuestra propia capacidad. Somos autosuficientes, no buscamos la ayuda, no buscamos el apoyo. Y por supuesto, cuando tenemos que enfrentar problemas es mucho más difícil por ese orgullo que nos impide buscar la ayuda. Y aparte de todo esto, de querernos ser autosuficientes, de querer controlar las cosas, de querer depender de nosotros mismos, muchos no conocen a Dios. Muchos no tienen una verdadera relación con Dios para poder encontrar esa satisfacción, esa paz, para poder sentir esa presencia que te da la seguridad de poder seguir caminando, te da la seguridad de que vas a salir adelante, de poder buscar al Padre Celestial en oración y poder depositar todas tus cargas ante Él y con Él. Muchos no conocemos a Dios. Creemos en Dios de alguna manera, pero no lo conocemos, no tenemos esa relación cercana con Él. Estamos alejados, hemos crecido en tradiciones, en religiones, en filosofías, pero no hemos crecido en un conocimiento de Dios, de su palabra, en una relación íntima y personal con Él. Y eso hace absolutamente todo mucho más difícil para nosotros, porque queremos depender en nuestras propias capacidades. Y cuando no funciona, nos da temor. Recordamos la historia en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el libro del primer libro de Samuel. Recordarás, la gran mayoría de ustedes pueden recordar la historia de David y Goliat. Son historias que nos han leído, bueno, no en mi persona, pero la leímos a nuestros hijos desde que eran unos bebés. Vas con los libros y les cuentas estas historias como que son historias para niños y son mucho más profundas que una historia para niños. Tiene una gran enseñanza en muchos aspectos. Pero recordarás esa historia, lo que sucedía. El pueblo de Israel estaba enfrentando una guerra con los filisteos y no los podían derrotar porque los filisteos tenían ese hombre gigante, Goliat. Y cada vez que enviaban algún guerrero contra Goliat, Goliat los vencía fácilmente. Y todo el pueblo de Israel ya estaba desanimado. Y dice la Escritura que tenían gran temor, tenían gran miedo. ¿Por qué? Porque nadie podía contra ese gigante. Los tenía absolutamente
controlados, oprimidos y tenían miedo, dice la palabra de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que se apareció David, un jovencito, 15, 16 años, pastor de ovejas. Se encargaba de cuidar su rebaño, David. Dice la palabra de Dios, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. ¿Cuáles palabras? Fue que David escuchó y quiso saber qué era lo que sucedía y preguntó qué es lo que está sucediendo. Y cuando le dijeron, es que este gigante está venciendo a nuestro pueblo. Y David dijo, yo voy a ir, yo voy a pelear contra él. Y se burlaban de él porque era un muchacho. Y el rey Saúl lo hizo venir y le dijo a David, no desmaye. David le dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra él, contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David era un pastor de ovejas. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada. Dice, David salía y lo perseguía y alcanzaba al león, al oso, y arrebataba a ese cordero. Y si lo atacaban, él mataba al animal, dice la palabra de Dios, y era un muchacho. Y dice David, si yo he hecho eso, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios. Añadió David y dijo, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. El pueblo de Israel quería hacerle frente con su propia capacidad, con sus propias fuerzas, aún a pesar de que conocían y de que creían en el Dios Todopoderoso, enfrentaban a Goliat con su propio ejército, con sus propias capacidades, con sus propias armas, y no lo podían vencer. Y vino este muchacho pastor de 15, 16 años, que se encargaba de cuidar las ovejas de su padre, y él vino y dijo, yo voy a ir y me voy a hacer frente a este filisteo. Dijo David, en la palabra de Dios dice, entonces dijo David al filisteo, ya lo mandaron, ya lo prepararon, y fue y se paró enfrente al filisteo, y el filisteo Goliat se sintió ofendido de ver a ese muchacho. ¿Pero qué soy perro para que me envíen a esta criatura, a este pastor? Se enojó. David le dijo, tú vienes a mí, David le está hablando contra el filisteo, contra Goliat. Vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuál es la diferencia? Estamos mencionando esto, ¿por qué? Porque te hacía referencia de que nosotros dependemos siempre de nuestra propia fuerza, de nuestra propia capacidad. Queremos enfrentar al gigante nosotros solos y el gigante nos vence, y queremos enfrentarlo y nos vence y nos da temor y nos da miedo porque no conocemos a Dios. Por eso utilizo esta historia como un ejemplo de lo que hacemos en nuestra vida. Siempre queremos hacerlo por nosotros mismos y muchas veces hemos fracasado. Y este muchacho, David, vino en el nombre de ¿quién? Del Dios Todopoderoso, a hacerle frente al gigante. Y si lo venció, no fue la roca que lanzó. Si lo venció, fue el poder de Dios que intervino para poder vencer a ese gigante. ¿Por qué? Porque dependió plenamente de Dios. Porque confió plenamente en Dios, porque creyó fervientemente en Dios, porque tenía convicción y la seguridad de que Dios lo iba a defender y que Dios le iba a dar la victoria. Pero nosotros queremos depender de nosotros mismos. La palabra de Dios nos menciona aproximadamente 365 veces de alguna u otra manera que no debemos de tener temor.
El miedo es una emoción que considera que algo perjudicial o negativo va a ocurrir a nuestra vida. Es una reacción hacia algo que posiblemente nos acontecerá. Ese es el miedo. El pueblo de Israel tenía gran miedo de estar enfrentándose a ese gigante porque sabía que los iba a derrotar, tenían miedo. Y en cambio David llegó en el nombre del Dios Todopoderoso y eso fue lo que le dio valor. Y es importante que nosotros podamos tomar el ejemplo de esa historia, de poder ver cómo le hizo enfrente para poder derrotar a ese gigante. Por un lado tenemos un pueblo que quería depender de sus fuerzas y por otro tenemos a un joven de 15, 16 años que le hizo frente al mismo gigante confiando en el Todopoderoso. No tuvo temor porque iba en el nombre del Dios Todopoderoso. El miedo es eso, el temor es eso. Estamos preocupados porque algo va a suceder. Te decía, cuando estuve en medio de la frontera entre los dos países, Estados Unidos y Canadá, estaba preocupado, tenía temor. Decía, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a dormir en esta noche? No tengo amistades de este lado de Estados Unidos, no conozco absolutamente del lado canadiense, ¿dónde voy a llegar? Y así estaba el pueblo de Israel. ¿A quién vamos a enviar? A todos nos ha vencido. Ya tenían miedo. ¿Por qué? Porque eran sus propias capacidades. Hace más de 25 años cuando decidí venir a este país, cuando te platico que estaba en medio de estos dos países desconocidos para mí, mi fe era nueva. No tenía una relación todavía estable, ni fuerte, ni madura con el Padre Celestial. Era un nuevo creyente. Me daba temor, me daba inseguridad. A través de más de 25 años Dios me ha mostrado su poder, su misericordia, su ayuda. Hemos crecido en nuestra relación, hemos crecido un poco en el conocimiento. Eso nos ha ayudado, nuestra fe, eso nos ha ayudado a hacerle frente de una manera diferente a las cosas, a no depender totalmente de mí, sino buscar de la presencia de Dios, tratar de fortalecerme para no tener temor. Y esa es la historia de David. Regresando al libro de Isaías. ¿Por qué es que no debo de tener temor? Regresando al libro de Isaías. ¿Cómo eso? ¿Por qué es que no debo de tener temor? Esa inseguridad, ese temor de que algo va a suceder cuando no conozco el futuro, cuando no tengo control, cuando no hay estabilidad, me provoca temor. Cuando ya he sido vencido tantas veces por el mismo gigante y me da miedo ahora la vida y me da miedo las circunstancias y me da miedo la crisis. El miedo no va a hacer que cambie absolutamente nada. Por el miedo que yo sienta, la crisis no se va a acabar, va a seguir ahí. Por eso la palabra me dice aquí en el libro de Isaías que iniciamos, dice no temas. En este año que queremos enfrentar la palabra dice no temas. No sabes lo que viene a tu vida, en forma individual, en forma familiar y en forma general. Ni tú ni yo sabemos qué es lo que viene para nuestra vida en este año. Y la palabra me dice, no temas. Es fácil decirlo, es difícil vivirlo, es difícil aplicarlo. Lleva tiempo, lleva seguridad, lleva confianza, lleva fe, lleva convicción, lleva dependencia poder llegar a este momento. Es un proceso de toda nuestra vida. De ninguna manera me pongo como ejemplo y decir que ahora no siento temor de repente o preocupación, pero luchamos en el nombre de Dios, confiamos porque Él me dice, no temas. Y ese es el primer mensaje para ti en este año, no temas en este año. ¿Y por qué es que no debo de temer? ¿Por qué es que le puedo hacer frente a ese gigante? Porque dice claramente la palabra de Dios en Isaías, no temas porque yo estoy contigo. Esa es la razón. Esa es la razón porque le puedo hacer frente a lo que viene. Porque Dios está conmigo. Porque el Todopoderoso, porque el Creador de los cielos y la tierra está conmigo en cada momento. Está ahorita conmigo y estará conmigo mañana y estará conmigo por el resto de mi vida. Él pelea por mí. Él va al frente de la batalla. Él lo prometió. Él es el Todopoderoso. No hay absolutamente nada imposible para Dios. Él todo lo puede. Él es el que me da el valor.
Él es el que me sostiene. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estás trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevemos el yugo juntos. Y eso es lo que Él me dice, estaré contigo, llevaremos el yugo. Pero no tengas temor porque yo estoy contigo. No es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Es la presencia de Dios. Él es el que me da el valor para hacerle frente. ¿Qué fueron las palabras que le dijo Dios en el libro aquí mismo, en el Antiguo Testamento, a Josué? ¿Qué fue lo que le dijo? En el capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, que eso es lo que veremos, si Dios permite, la próxima semana. Pero le dice, no temas, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No le está diciendo no temas porque eres capaz, no temas porque eres inteligente, no temas porque eres sabio, no temas porque tienes posesiones, no temas porque yo estoy contigo donde quiera que vayas, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo voy contigo. Y eso es para ti y para mí en este año. Vamos a hacerle frente a lo que viene en el nombre poderoso del Padre Celestial. De nuestro Padre Celestial, de aquel que vive en nuestro corazón. Con Él vamos a hacerle frente al año. Y por eso es que no debo de sentir temor, porque Él lo ha prometido de estar conmigo. Donde quiera que vayas, fue la promesa que le hizo a Josué. Encontramos la historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Quizá tú recordarás, aquellos que han leído estas historias en la palabra de Dios, otra historia que le lee uno a los niños, pero que es mucho más que una historia de niños. Encontramos y recordamos la historia después de que el pueblo de Israel había pasado años y años de esclavitud en Egipto. Y cuando ya ellos decidieron salir Dios mandó a Moisés para que los liberara. Salieron de ahí y antes de haber enviado todas estas plagas, porque Faraón no quería dejarlos ir, quería que estuvieran ahí siempre cautivos y que fueran sus esclavos y que siguieran trabajando para él. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Envió a Moisés para que sacara a su pueblo. Faraón no los quería dejar ir, por fin los deja ir. Empezaron la caminata, salió el pueblo, empezó la caminata por el desierto y llegaron al mar. Pero antes de llegar ahí, Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y salió con sus carros, salió con su ejército a perseguirlos. Dijo, los vamos a destruir ahora. Y Dios los protegía. Dios les alumbraba en el día y en la noche los protegía. En el día les ponía una nube para darles sombra y pudiesen caminar, y en la noche era fuego, lo que iba alumbrando el camino para que el pueblo siguiera caminando y sintiera la presencia de Dios. Pero Faraón se fue acercando y llegó el momento en que los acorraló. Estaba el mar y estaba el ejército de Faraón, y el pueblo se quejó y dijo, ¿qué vamos a hacer ahora, Moisés? Es mejor regresarnos nuevamente a la esclavitud. Así estamos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos da temor, porque no sabemos lo que va a pasar, porque decimos, estaba mejor así. Cuando las cosas no nos salen bien, siempre decimos, estábamos mejor así. No me hubiera cambiado, no me hubiera movido, no hubiera dejado mi trabajo, no te hubiera hecho caso, porque estábamos mejor así. Porque dio temor al pueblo de Israel cuando estaba el mar y el ejército y no sabían qué hacer y le reclamaron a Moisés. Y Moisés les dijo al pueblo en ese momento enfrente del mar, dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Dios hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y abrió el mar y el pueblo de Israel caminó en seco. Y eso es para nosotros peleará, Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos y le haremos frente. Por eso dice, no temas, que yo estoy contigo. No temas, mi palabra, la palabra que llega para nosotros en este domingo, en este primer día que estamos predicando en este año es, no temas. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo. No es tu fuerza, es la fuerza de Él. Les dice, ustedes verán la salvación, estad firmes y veréis hoy la salvación que va a hacer Dios. No temas, nunca más vas a volver a ver al enemigo.
Dios peleará por vosotros, le dice, y ustedes estarán tranquilos. Quiero leerte 2 versículos en el libro de Mateo, para que veamos la presencia de Dios siempre con nosotros, para que veamos que Él viene en busca de nosotros. Recuerdo la historia en el momento en que se vino el Señor Jesucristo, manda a sus discípulos que fueran al otro lado de la ribera, les dice, vayan ustedes, adelántense. Iban remando los discípulos, van remando y de repente se vino la tempestad, se vino el viento que era contrario y les dio miedo, ya no podían avanzar, tenían miedo de hundirse, de ahogarse, de perder la vida. Y el Señor Jesucristo los ve y se acercó a ellos, y es la historia, recordarás, cuando camina sobre el mar. Y llega caminando sobre el mar con a la barca donde estaban los discípulos que tenían miedo. Y el Señor les dijo, el Señor dice, pero enseguida Jesús les habló a los discípulos que estaban en medio del mar, en esa barca y con tanto miedo, y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando estamos remando, ¿verdad?, contra la corriente, cuando este año encontremos las dificultades, cuando no podamos avanzar, cuando se venga el viento, cuando se venga la tormenta, el Señor está atento, Él está viendo, lo ha prometido. Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo. A Josué le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, donde quieras que vayas, estaré contigo. Cuando estás en medio del mar, cuando estás en la barca, cuando estás remando contra la corriente, el Señor viene caminando sobre el mar si es necesario. ¿Para qué? Para rescatarte. No temas, ten ánimo. Le dijo a los discípulos, yo soy, no temáis. Aquí mismo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 8 encontramos otra historia en que dice la palabra de Dios que estaban, dice, y entrando él en la barca, ahora sí va el Señor. En la primera historia, cuando el Señor camina en el mar, los mandó solos, pero en esta porción de la Escritura el Señor entra en la barca con ellos. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que estando en la barca, dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y dice la Escritura que el Señor estaba dormido. Es decir, están los discípulos nuevamente dentro de la barca, nuevamente remando contra la corriente, viene una tempestad, las olas están entrando dentro de la barca y el Señor está durmiendo. ¿Cómo es posible que Él podía estar durmiendo dentro de la barca con esa tempestad, con esas olas? Y los discípulos tenían temor, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. El Señor no estaba dormido, estaba en absoluto control. Él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Él les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. No solamente viene contigo, Él está contigo y Él tiene control. Cuando estás en medio de la tempestad, cuando estás enfrentando al gigante, cuando estás enfrente del mar y cuando algo te persigue, cuando están esas tempestades, cuando estás remando contra la corriente, Él ahí estaba durmiendo en absoluto control, con toda la paz del mundo, porque Él controla las tempestades. Por eso nos dice Isaías, no temas. Y la razón por la que no debo de temer en este año es porque Dios está conmigo. No es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi inteligencia, no es mi sabiduría, no es mi dinero. Es la presencia de Dios la que me va a ayudar a hacerle frente. La que va a ayudar a hacerle frente a cualquier necesidad, a cualquier reto, a los objetivos que tenga, me va a ayudar. Se va a presentar conmigo, va delante de mí, va abriendo camino. Y si es de acuerdo a su voluntad, se va a conseguir. No me va a dejar. No es garantía de que todo va a salir como tú y yo queremos, de ninguna manera. Pero de una cosa debemos tener seguridad y la total certeza de que Él ha prometido estar con nosotros, no va a fallar. Reprendió el viento y Él estaba durmiendo, estaba descansando, absoluto control.
Por eso te animamos, te exhortamos, te motivamos a tener esta fe, a tener seguridad, a tener convicción, que no solamente trata de lo que Dios hace, es mi fe, es la seguridad, es la convicción, es la fortaleza de la relación que pueda tener en nuestro Padre Celestial, la seguridad de su palabra, la seguridad de que va a cumplir lo que Él ha prometido. Que esta bendita palabra de Dios es real y verdadera, y si Él dice no temas porque yo estoy contigo, se cumple, y lo hemos experimentado por cerca de 30 años, que ha estado con nosotros día a día, momento a momento, momento triste, alegre, momento de necesidad y momento de abundancia. Él ha estado ahí, seguirá estando porque lo ha prometido. No temas, dice, porque yo estoy contigo. Salmo 27 dice la palabra: Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si Él es mi luz, Él va a alumbrar y Él me va a salvar. ¿Por qué me he de atemorizar? Dios mío, danos la fortaleza, la seguridad, la convicción para poderle hacer frente al año y no tener miedo. Terminamos leyendo Salmo 46. Dice la palabra de Dios así, Salmo 46, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Lo vamos a repetir, si Dios permite, próxima semana. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aunque venga la tempestad, aunque esté el gigante, aunque esté el mar que obstruye mi camino, aunque parezca que el Señor está dormido, que no está en control, que no me responde, que no responde mis peticiones, mis necesidades, que parece ser que no me ayuda. Dice, Dios es mi amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, dice, porque Dios es mi amparo y mi fortaleza. Llévate la palabra en tu corazón, medita en la palabra, ve a la Escritura y nuevamente busca lo que dice Dios en su palabra. No temas porque yo voy a estar contigo, es su promesa. En medio de la barca, en medio del mar, en medio de la batalla, enfrentando al gigante, los mares que nos obstruyen el camino, un ejército que viene detrás de mí, el Señor durmiendo. El Señor es mi luz, es mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Él es mi auxilio, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones y de las necesidades. Por tanto, no temeremos. Esa palabra es para ti, esa palabra es para mí, para este año poderle hacer frente. ¿Qué es lo que nos sostendrá? La presencia de Dios. Así iniciamos, ¿verdad? Lo que me sostendrá en el año nuevo será la presencia de Dios, lo que Él ha prometido, estar conmigo en cada momento, en cada segundo, en cada instante de mi vida, durante todo este año. No importa las circunstancias y no importa lo que nosotros pensamos y creemos de que Él está dormido, no, está en control, está en absoluto control y no nos dejará. No temas, porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Acompáñanos la siguiente semana para continuar con la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la seguridad de tu presencia. Te damos gracias porque tú eres el que lo has prometido de estar con nosotros todos los días. Haremos frente, Señor, a las cosas que están preparadas para nosotros. No tenemos seguridad, no sabemos qué es lo que viene, no conocemos el futuro, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre le haremos frente. Y por tu presencia lucharemos para no sentir temor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te ruego y te suplico bendición para todos y cada uno de nuestros amigos y sus familias. Y que tu presencia sea lo que los sostenga en este año que estamos iniciando. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, Dios, y te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, nuestros amigos. Dios les bendiga. Los esperamos el próximo miércoles y acompáñanos también el próximo domingo para continuar con la palabra de Dios. Bendiciones para todos.